Hola, gente bonita. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Señoras feministas, en un capítulo más, una aventura más de su podcast favorito. Bueno, queremos agradecerles a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos dejaron mensajes. Todos, pues los leímos, les agradecemos mucho y pues les invitamos a que pues sigan aportando. Su opinión es importante para nosotros. Sí, por favor, vean nuestros capítulos hasta el final. Prometemos hacerlos ya en un formato más corto para no cansarlos. Y lleguen hasta el final de cada uno de ellos. Compartan, denle like y suscríbanse. Es importante, por favor, para nosotros. Y a ustedes no les cuesta nada, están haciendo un buen acto. Y pues muchas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales. Las mías son @laobranegra9. En casi todas las redes. En X, igual @laobranegra9. En Facebook, @laobranegra9. También igual en TikTok. Y en Facebook me van a encontrar como una página. Y aunque ustedes pongan el dato que les acabo de dar, la página se llama Blat. Y bueno, pues para que ahí vean pues lo que estoy haciendo, si tienen alguna sugerencia, algo que quieran, no sé, ver, y pues vamos a ver si es posible. Y a mí me encuentran como Nina Feminista en Instagram, en Facebook y en YouTube como Nina en Deconstrucción. Nina con doble N en la segunda. Y bueno, pues comenzamos. Si no han visto nuestro capítulo pasado, el tercero, estábamos hablando sobre roles de género. Y retomando la temática, porque van de la mano, amiga, hoy vamos a platicarles sobre estereotipos. Y bueno, pues yo quisiera abrir con una cita y una mención de una persona que es un hombre, pero como nosotros ya les hemos dicho antes, no estamos peleadas con los hombres, ni hay ninguna versión, ni misandría, ni etcétera, etcétera. Y bueno, en algunas cuestiones, pues sus aportaciones también son interesantes. Yo quiero mencionar a Walter Lippmann, que es un intelectual, un periodista, escritor americano, que tuvo su auge en los años 50 y que fue de las primeras personas en utilizar el término estereotipo. Y se los voy a citar literalmente, así que permítanme leerlo. Estoy mucho ciega. Dice así: la gente toma decisiones antes de definir los hechos, mientras que el ideal sería reunir y analizar los hechos antes de llegar a conclusiones. Posiblemente en este punto, pues digan, bueno, pues ¿y eso qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Todo va a tener una explicación y un sentido. Más adelante lo voy a retomar. Y espero ya en ese punto, estoy segura que ya no les va a parecer tan ajeno o tan fuera de lugar. Bueno, y con perspectiva de género, los estereotipos de género son todas aquellas características y actitudes que estructuralmente, es decir, que la sociedad y la cultura construyen para atribuirnos a las personas basados en nuestro sexo, que significa en el hecho de ser mujeres u hombres. Y pues en este sentido, si nos lo replanteamos, no es razonable que existan distinciones en razón de nuestro sexo, como ya lo hemos platicado, y mucho menos porque los estereotipos de género y los roles de género han servido para discriminar y violentar en gran medida a las mujeres, pero sin negar que también a los varones, como platicamos también en nuestro episodio anterior con esta imposición de los roles de género. Desde un fundamento tenemos nuestro artículo primero constitucional, que así, a grosso modo, dice: establece la eliminación y prohibición de toda clase de discriminación motivada por origen étnico, de nacionalidad, de género, de edad, discapacidades, condiciones sociales, preferencias sexuales, estado civil,
o algún otro. ¿Qué significa esto? Que es un derecho constitucional, está en nuestra Carta Magna. Y si nos basamos que los primeros 39 artículos son derechos fundamentales, es decir, derechos humanos, pues entonces no tendría como razón de ser que justificáramos diferencias a partir de nuestras propias características, como pretenden hacerlo los estereotipos de género. Bueno, para explicarles qué son los estereotipos de género, aparte que les vamos a platicar aquí, ahora sí, varias anécdotas. Vamos a partir de que vamos a identificarlos en nuestra vida diaria, amiga, en dos tipos. Los descriptivos y los normativos. ¿Cuáles son los descriptivos? Los más comunes, los que preconcebimos, los que ya están establecidos y nos adjudicamos por el mero hecho de pertenecer a cierto contexto. Y entonces de forma consciente o inconsciente nosotros reproducimos. ¿Por qué son descriptivos? Porque tienen que ver con nuestras características, tanto físicas, atributos o nuestra forma de ser o incluso de sentir. Pero que se ve limitada otra vez por el hecho de el constructo de género que significa ser femenino o que significa masculino. Ser masculino. Por ejemplo, un estereotipo descriptivo sería las mujeres, si se fijan, partimos de la biología, las mujeres son más sensibles. Los hombres son más agresivos. Y entonces, a partir de este estereotipo, colocaríamos a los hombres en una serie de roles, por ejemplo, ¿no? Como las mujeres son más sensibles, que sea la educadora. Que está el cuidado de las cuestiones que necesitan un cuidado delicado, ¿no? Aquí dije dos veces cuidado. ¿No? El cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado quizá no necesariamente de los hijos, sino de otros seres que necesiten atención, ya sea madre, padre, hermanos. Exactamente, y aquí es donde ya empieza el chisme, amigos, amigas, porque les quiero contar que cuando mi hija estaba en preescolar, el año pasado, antes de que ingresara a primaria, nos llaman a una reunión de padres. Y entonces empieza la directora, nos da la bienvenida, el discurso, ya sabes, y pone su diapositiva, y era una diapositiva que decía, ¿por qué las niñas y los niños son diferentes? Desde ahí fue así de, ¿qué? ¿De qué me está hablando, no? A ver, ¿cómo? A ver, los que me conocen saben que soy una persona muy, muy paciente y tolerante, entonces dije, Marina, escucha, ¿qué te tienen que decir antes de juzgar? Y entonces la directora empieza a hablarnos de que cuando ingresan a primero de primaria se va a establecer un nuevo modelo educativo, que es la educación diferenciada. Ándale. Y yo me puse a pensar, ¿de qué me perdí? Yo no recuerdo haber estudiado ese modelo educativo, educación diferenciada. Y entonces no daba, ¿no? Como qué teórico o cuál era la línea, no. Dije, bueno, vamos a escuchar. Y en la primera lámina que les cuento, que porque son diferentes niños y niñas, estaba dividida por dos columnas coloreadas, una de rosa y una de azul. Desde ahí, fíjense el estereotipo. Y decía, las niñas son más sensibles, son más, parlanchinas, tienden al chisme, así, al chisme. Tienden al chisme. Ok. Ay, no. Entre una serie de características, y después era, los niños son más distraídos, se concentran menos, son muy dispersos, son agresivos. Y yo me quedé, si yo estaba de por sí ofendida por los estereotipos que le estaban colgando a las mujeres, dije, si yo fuera mamá de un niño, me hubiera levantado y le hubiera dicho, oiga, mi hijo no es agresivo. Que sea niño no significa que sea menos sensible. Pero bueno, dije, Marina, escucha. Empieza toda su charla, que duró más de 40 minutos. Al final yo no encontré un fundamento teórico. O sea, nunca sustentó lo que estaba
proponiendo en su como educación nuevo diferenciada. método educativo. ¿Y eso lo inventó ella o qué? Pues yo quiero pensar porque no lo encontré, pero al final, ¿saben cuál era la propuesta y que se implementó? Que tenían que separar a niños y niñas porque tenían distintas actitudes basadas en su sexo, y entonces a los niños tendrían que necesitar otro tipo de educación como más coercitiva porque hay que frenarlos, y a las niñas hay que guiarlas y atender sus necesidades emocionales. O sea, fíjense el daño tan grande que estaban Fue haciendo. como un viaje en el tiempo, así, estoy en la época cristera, que uno falla en la Matrix. Te lo juro, yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el 2023, porque fue el año pasado, o al principio, como propone a una persona que se separen hombres de mujeres? O sea, hace años también que bueno, no sé si todavía exista, la verdad es que a lo mejor voy a pecar de ignorante cuando diga esto, pero yo ya no conozco que haya así como de, ay, colegios para señoritas, o bueno, por lo menos antes sí era muy popular. ¿Sí existen? Sí, ay, amiga, una. Sí, entonces, a ver, me traigo mis palabras. Yo estuve en un colegio en la secundaria, en el colegio Reforma, que es un colegio muy viejo, es un colegio que está muy cerca del centro, en la calle de Pedro Loza, está atrás de un parque también muy famoso y de mucho antaño de aquí de Guadalajara, el Parque Alcalde. Entonces, más o menos, ya conocen, si no conocen el colegio, conocen el Parque Alcalde. O en su gran para señoritas estaba yo. Hablando de... Entonces, el colegio Reforma era en su tiempo fue un internado de puras mujeres. Es más, es un colegio que se remonta desde la época cristera. Y por ahí decían las leyendas urbanas que abajo de este colegio había túneles, que saben todos también los que somos tapatíos. Y los que no saben, pues bueno, cuentan algunas de las leyendas de la ciudad que abajo por el centro de la ciudad hay túneles que se remontan a la guerra cristera porque pues llegaban los cristeros y bueno, aquí viene otra cuestión de violencia, ¿no? Violaban a las mujeres, entonces las tenían que esconderlas y se iban por ahí, por esos túneles. Bueno, la cosa es que cuando yo estuve, yo creo que era la segunda o tercera generación que apenas había aceptado hombres. Y sí, estaba hablando que es un colegio católico. Pero bueno, en mi salón yo creo que había como unos 10. Y contra otras como 30 niñas. Porque hasta eso, que aunque era un colegio, eran grupos muy numerosos. Me faltó darles ese contexto. El colegio en el que estaba mi hija, pues era católico. En cierta medida no era muy extremo. Yo dije, bueno, cumple con pues, los valores espirituales, religiosos que le quiero dar a mi hija por la tradición católica que yo tengo de mi familia, pero tampoco era algo que imperara en términos educativos o formativos. Pero lo triste es que atendiendo a todos estos elementos que conforman el constructo del género, sí tiene mucho que ver el elemento ideológico religioso. Claro que sí. Y lo vemos proyectado. Digo, ahorita lo comencé a contar de forma irrisoria, porque para mí sí fue irrisorio. Pero fue bien triste, amiga, porque al final de la charla yo me levanté y de verdad, de forma muy respetuosa me presenté, soy la mamá de Frida, de chalala, y les dije, es que no entiendo cuál es el fundamento educativo, teórico. Su metodología. Sí, su metodología. Y y estuve sola. Porque no hubo ninguna otra mamá o papá. Hubo una mamá que nada más hizo referencia a eso, a que ella estuvo en una escuela exclusivamente para señoritas y que a ella le daba como temor que las niñas no convivieran con los niños porque ella tuvo, por acercarse a convivir con los niños, pues lo hacía escondidas de sus papás y ya sabes, ¿no? Pero que no le gustaría como ese prejuicio. Exacto. Pero hasta ahí se quedó. ¿Por qué hacer esa separación? O sea, ¿y por qué causar estereotipos? Ese velo. En ambos, sí, en exacto. O sea, de, ay, no voltees a los niños porque son malos, ¿no? Mi mamá me contaba que mi abuela les decía, no, es que los hombres son malos. O sea, como de, o sea, ¿por qué son malos? O sea, bueno, a lo mejor mi abuela podría decir que eran malos porque... bueno, en su época se las robaban. Exactamente, es a sus hermanas, más de una de sus hermanas, porque tuvo muchas hermanas, se las robaron
Su mamá quedó viuda muy, muy, muy joven. Tuvieron que vivir sometidas, porque la mamá quedó viuda como con 12 hijos. Wow. Y ella era muy joven. Y no permitió ella, afortunadamente, que la volvieran a casar. Sí, claro. Y tuvo que vivir como, pues ahora sí que aguantar de la ayuda de sus hermanos o sus tíos varones para darle como un apoyo ahí en sustento. Obviamente tuvieron que trabajar. Y fíjate, ahí se sustenta otro estereotipo, ¿no? Que tiene que ver con con estado civil. Ah, Y así que es. muchas veces, y más en la mayoría de culturas o que tienen muy arraigadas ciertas tradiciones religiosas, una mujer no tiene voz ni voto porque tiene que estar representada por el marido, ¿no? Y otra vez se cumple esta figura del Exacto, pater familia. Ajá. Pero bueno, ya después vamos a hablar de este Ujú. tema en específico. Hasta aquí espero que quede como claro esto de el estereotipo descriptivo que tiene que ver Ujú. con toda esta serie de preconcepciones que Ujú. adjudicamos a las personas basadas en su forma de ser, de actuar, de pensar, de sentir, pero sustentado en el hecho de ser Ujú. hombres o de ser mujeres. Y con esta anécdota que les contaba de la educación diferenciada, pues fíjense cómo la directora de este colegio trataba de justificar, separar a los niños y brindarles una educación distinta por el hecho de ser niñas o de ser niños, y que para mí no tenía ningún fundamento, porque dentro de No, sus no lo discursos, tiene. amiga, era de que con los niños tendrían que practicar más la ciencia, las matemáticas. O sea, Y ajá. entonces yo dije, qué horror, porque entonces mi hija no va a tener acceso a esas materias, y si nos lo replanteamos no es tan ridículo, porque hoy en día sigue habiendo una brecha muy grande de la participación de las niñas y mujeres en las ciencias duras. ¿Y cuáles son Ujú. las ciencias duras? Ingenierías, ciencias y matemáticas. De ahí que exista el día de la niña y la mujer en la ciencia, ¿no? No es que queramos invisibilizar el papel de Claro. los varones, sino que queremos O que crear... queramos que siempre háganos caso o así. Siempre, pero es Sí, una realidad. claro. Es una realidad. Pero bueno, entonces decíamos, se clasifican, partimos de la clasificación que son descriptivos y normativos. ¿Cuáles son los normativos? Primero surgen de la norma social, lo que nos platicaba Bárbara en nuestro tercer capítulo sobre roles de género, que obedece a los mandatos sociales. La sociedad te impone cuál es el deber ser. Te va creando, así es, te va creando una idea que, pues nada, tú la compras, así creciste, así crees que debe de ser. Y entonces, por ejemplo, el rol de la madre. Y si hablamos de ese rol de una madre, el estereotipo normativo, o sea que una madre debe de portarse de la siguiente forma. Debe de fijarse cómo habla, cómo se viste, preocuparse más por sus hijos, se desvincula de ella porque ya no es fulanita, sino es la Deja de mamá ser. de. Exacto. Y entonces este rol de la madre también podemos trasladarlo a la buena o la mala madre. Así es. ¿Qué podría ser una mala madre? A ver, eso sí se me hace. Quiero. Pues, ¿qué sería Quiero una saber. mala madre? Ajá. Pues aquella que no obedece a este mandato de la maternidad. La mamá que se sacrifica por los hijos, esta figura que se romantiza, la madre sacrificada, la que dio todo por sus hijos, la que dejó de estudiar o de trabajar porque se iba a convertir en madre y tenía que ahora De película de Silvia dedicarse Derbez. al cuidado y la crianza. O de Corona de Lágrimas. Y todo Exacto. Perdón, es que sí, yo creo que también en el cine mexicano, que es algo muy cercano a nosotros, podemos encontrar muchísimos ejemplos de diversas situaciones, no nada más que en donde se refleje esta maternidad,
esta maternidad sublime, donde las mamás, sí, la figura materna es como casi equiparada, pues, a la madre de Dios, ¿no? Así de, no, la madrecita santa y no sé, y todo eso. Y que la madrecita santa que también casi que tiene que aguantarse los golpes del marido, porque tiene que... O dejar de explorar su sexualidad. Ah, no, bueno, eso ya es su individualidad. Sí. Estaba escuchando yo hace poco una conferencia si no me creo que sí estoy casi 98% segura, que era una de Marta Lamas. Entonces estaba comentando ella de la sexualidad y de que su abuelita, ella tenía un camisón que tenía un hoyito por donde tenían relaciones sexuales, ¿no? Que justamente era para la cuestión reproductiva. Claro, para la mujer, porque si bien a lo mejor puede ser que también los hombres, algunos eran criados como, no, sí, tienes que respetar a tu esposa, no siempre era así, o a lo mejor, pues ellos iban de vagos, decían, ¿no? O tenían otras familias, porque ese hombre ¿no? tiene necesidades. Así es, exactamente. Y otra vez, se fijan, justificamos en nuestra biología la permisividad o no para las personas, basada en que somos mujeres o hombres. Por eso es importante que entendamos de qué van los roles y estereotipos de género. Entonces, un estereotipo normativo se va a alimentar de un prejuicio descriptivo, de esto que nosotros preconcebimos, de cómo se debe de ver o portar una persona, más la adjudicación de un rol de género. No es lo mismo ser madre en un vínculo de matrimonio a ser madre soltera que hay entre otros, ¿no? O no es lo mismo ser la hija de una buena familia. Entonces fíjense cómo los estereotipos pues van de la mano de estos roles sociales. Lo triste de esto es que las personas empezamos a desempeñar una serie de papeles sociales que nosotros mismos compramos de estos mandatos, ¿no? Y los reproducimos ya hasta a veces de forma inconsciente. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos por naturaleza somos entes sociales y queremos pertenecer, y lo peor que nos pudiera pasar es ser rechazados o excluidos. Y me gusta mucho esta frase que se rescata de Sartre, que dice: existimos a través de la mirada de los otros. ¡Qué fuerte! Exacto. ¡Qué fuerte! Fíjate, yo también me viene la idea de la recomendación que les hicimos en el otro capítulo de la película de La Sustancia. O sea, ¿ya la vieron? Sí, recuerden, si la vieron, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan? Sí, de hecho estaba pensando que si les late podríamos armar ahí un capítulo especial en vivo para comentar la película y dar nuestras perspectivas. Bueno, entonces decíamos, se clasifican en descriptivos y normativos. Pero, amiga, no termina ahí. Hay una tipología de estereotipos de género. Queremos oírla. Y déjenme decirles, no solamente son normativos porque los norma la conducta social, sino que tristemente los respalda el Estado cuando esa norma social se vuelve una norma jurídica. Porque una de las fuentes del derecho es la costumbre. Y entonces, ¿qué hace el Estado? Observa y dice: mira, este fenómeno social es repetitivo, encontramos estas fallas, se vulneran aquí estos ciudadanos, no saben convivir, vamos a regular y crean una norma. Entonces fíjense cómo nuestra conducta social va dictando también las normas sociales, las normas jurídicas, perdón. Y bueno, para comprenderlos, vamos a entenderlos en sus 4 tipos, que son los estereotipos de sexo, los estereotipos sexuales, los estereotipos basados en roles sexuales
y los estereotipos compuestos. Y vamos a ir poco a poco, porque los primeros se parecen, ¿no? Porque todos ya O sea, ajá, puede resultar que de repente, o sea, como entonces, o sea, no es lo mismo. Bueno, evidentemente no es lo mismo, porque si no tendrían un solo nombre. No es cierto, porque hay cosas que, o sea, claro. puede ser una sola cosa y tener muchas palabras que lo describen, ¿no? Sinónimos les dicen. Exacto. Pero bueno, en este caso sí son diferentes. Y Marina nos va a explicar y vamos a aportar el primero ejemplos. Quedamos que era el estereotipo de sexo. Este se centra en los atributos, diferencias físicas y biológicas existentes entre hombres y mujeres. Es lo que va a justificar que a partir de nuestra biología, o sea, de nuestro sexo, ser hombres o mujeres, se nos va a permitir ser, hacer o no. Ser o no hacer. Como ser chismosana, ¿no? Eres mujer, es muy palachina, tienes mucho que comunicar, venos aquí. Bueno, yo sí, pero también hay hombres bien chismosos y no digan que no, yo conozco muchos hombres bien chismosos, sí. Bueno, ¿cuál sería un ejemplo? ¿No? Sí, pues porque todos nos gusta. De ahí, además, también... mientras no hablen mal de nadie. El chismecito, ¿no? Este es chismecito. Sí, claro. Feminista. Pero sabrosón. Bueno, todos los chisme también dicen, ¿no? Y podemos retomar la anécdota que les platicaba de la educación diferenciada, en que como los niños son más racionales, pues entonces a ellos les vamos a enseñar todas las ciencias exactas. Y las mujeres como son más hormonales, son más sensibles, vamos a darles pláticas de cómo manejar sus emociones. Fíjense que me acuerdo de algo también, que antes, exacto, en las secundarias o en las escuelas, bueno, en las secundarias es el ejemplo que doy porque es como cuando te enseña ese tipo de talleres y seguramente tú debes de haber vivido eso, ¿no? Sí. Y también me estoy acordando de Samantha, no creo que nos esté viendo, aunque ya está entrada del programa, pero espero que nos siga Samantha. Ella estuvo en un colegio y a ella le tocó aprender de cosas de cocina y cocina muy bien, ¿eh? Y también, también confección, cocina y mecanografía. También cocina muy bien, también cose bien, Samantha. Pero también Marina aprendió ¿pero dónde aprendiste a coser? ¿Eso fue después porque tú quisiste? Sí, eso ya. Bueno, pero antes en las escuelas les enseñaban eso, sí. O sea, como talleres para mujeres. Ajá. Y aunque ese de mecanografía a mí me tocó también y la verdad eso ya, o sea, off topic o así, fuera de la práctica. Pero la verdad sí pueden aprender mecanografía, es muy bueno, porque ya nadie sabe. Es una joyaza saber utilizar todos los dedos de la mano, de las dos manos, para escribir. Sí, yo sí escribo así. Sí, yo también. Y sin ver, no hubo puesto. Eso sí, taquigrafía no aprendí y eso me hubiera encantado aprender. Para algunas habría sido una excelente herramienta, sobre todo para lo de interpretación. Pero bueno, esa es otra historia. Herramientas de la generación de los 80. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que todo esto iba porque cómo se dividían, ¿no? O sea, a partir de nuestro sexo. Que los niños aprendan cocina y no sé, que los niños aprendan carpintería. Y bueno, para que sea como más comprendido y sumado a cómo se refleja en el quehacer del Estado, en su gobernanza, en la creación de sus políticas públicas y de sus marcos jurídicos, un ejemplo serían las reformas que se realizaron a finales del 2017, principios del 2018, en la cual se elevan por una sentencia de la Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, en la cual se les sentencia y tiene que obligarse a replantearse los derechos fundamentales de sus ciudadanos. ¿Cómo se los va a garantizar? Bueno, para no hacerles más largo el cuento, parte de estas reformas es garantizar la igualdad y equidad de género, el mismo acceso de oportunidades tanto para hombres como mujeres. Y en este sentido,
cuando nuestros primeros 39 artículos constitucionales se elevan a derechos fundamentales, es decir, derechos humanos, se obliga tanto a instituciones públicas como privadas a ya ahora sí obedecer estas nuevas implicaciones de la igualdad y reestructurar. Y un ejemplo muy evidente sería el de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual tuvo que replantearse todas sus convocatorias para que las mujeres pudieran entrar a todos los planteles educativos militares donde históricamente nunca se les había permitido ingresar. Y si lo vemos en cuestión de igualdad, por ejemplo, la Escuela Militar de Enfermeras cambió a la Escuela Militar de Enfermería para que los varones que no se les daba acceso pudieran también tener acceso. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de cómo se rompe un estereotipo de sexo, porque ya no hay una justificación para decir que las mujeres no pueden participar de las armas o los hombres no pueden tener el cuidado detallado y no, para atender un enfermo. Muy bien. Entonces, vamos por el segundo, que es el estereotipo sexual. ¿Qué es el estereotipo sexual? Es el que se basa en nuestras características y cualidades sexuales que son o no permitibles o que deberíamos de poseer hombres y mujeres y que al mismo tiempo tienen que ver con nuestra interacción sexual. Esto bajo una mirada totalmente heteronormativa. En que hombre y mujer se tienen que vincular porque están biológicamente diseñados así, ¿no? Y va de la mano con este estereotipo de que la sexualidad de las mujeres está vinculada a la procreación. Y de a partir de este estereotipo podemos nombrar un montón, que sería, por ejemplo, la honra y valía de una mujer está en su virginidad, ¿no? Claro que sí. Exactamente, entonces, bueno, hablando de este tema de la virginidad, que, bueno, platicábamos que está sobrevalorado, porque digamos, un hombre tenga relaciones con una mujer y la penetre y sea virgen y no haya esta famosa prueba de sangre, no significa que no haya sido virgen, ¿no? O sea... Sí, porque el IME ya sabemos que... tiene distintas, sí, características. Sí. Puede ser que nunca se rompe. O nace sin él. O por simplemente hacer ejercicio. Se rompió. Entonces hay que dejar de agregarle ese valor primero a un estereotipo sexual. Y segundo, a que una cuestión biológica, aquí ya vimos que no es la regla ni sustenta. Sí, sobre todo... Ay, perdón. No, sí. Y que pues no sustenta esta razón de ser sobre el valor de la mujer. Entonces, ese sería como un segundo estereotipo. Sí, porque tan, perdón. Ay, yo de acá quiero interrumpir la señora. Que a la virginidad al hombre nunca se le pide. Cuestiona. O sea, ay, eres virgen. Al contrario. No puedo hacer una familia contigo, hombre suelo. No, y que si se fijan, también es un prejuicio, porque total, entonces es poco hombre. Entonces, fíjense cómo los estereotipos no solamente discriminan y violentan a las mujeres, sino también a los hombres. Esperen nuestro episodio especial de masculinidades en noviembre. Ya viene. Donde estas masculinidades hegemónicas también castigan y violentan a los hombres que no cubren estos parámetros varoniles, ¿no? Otro, es que nunca vas a ser mujer hasta que seas madre. ¿Y dónde dejamos a las mujeres que por elección propia deciden no ejercer la maternidad? ¿O dónde dejamos a las mujeres que desean ser mamás y no pueden ser mamás? Y entonces ya no soy una mujer. Y la sociedad me castiga y yo me siento realmente culpable y muy mal porque no puedo cumplir con esa expectativa o ese mandato social de la maternidad. O que deciden, no sé, a lo mejor ser monjas. O ellas, bueno, la sociedad las disculpan. Bueno, no, ella sí porque es monja. Pero entonces ahí hay un doble discurso, ¿no? O sea, porque ella sí y a las otras que no quieren, no.
¿no? O sea, Así porque es. la religión. Pero, ¿qué tal las que sí están casadas y tienen la bendición de Dios y todo lo que quieran? Bueno, todos los ideas y estereotipos y bla, bla, bla. Bendiciones. Exacto. No, exactamente, no pueden ser mamás y quieren ser mamás. Y eso es bien triste, porque fíjense cómo estos estereotipos y estas expectativas, estos mandatos sociales que se depositan en las mujeres, pues las violentan en todas las formas, las violentan socialmente, las violentan emocionalmente, afectan su salud mental, agreden sus cuerpos, porque la mayoría de las veces cuando no hay un hijo, cuando se intenta, todos los estudios van sobre las mujeres, porque algo mal debe de haber en Sí, nosotras. sí, sí. De acuerdo a los altos Es índices, no estamos cierto. generalizando. Y ya después pues, Sí. miden, ¿no? A los varones. Es por dar ejemplos que son parte pues de las experiencias de las mujeres en su vida cotidiana que se viven en este tipo de violencias estructurales. Otro, que el control natal también Uf, es nuestra obligación. recae en la Salió mujer. embarazada. Ay, por Me aquí embaracé yo abriste las sola. piernas. Y entonces desligamos de la responsabilidad al hombre. Sí, 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 como si uno se dividiera, ¿no? Así como en la peli. Otra vez, ¿no? Es que ahorita está de moda. Exacto, dónde está la responsabilidad del varón. El varón también puede decidir no tener relaciones sexuales o no tener relaciones sin protección o vaya, usar la protección. Exacto, y hay distintos métodos y evidentemente dependiendo del vínculo que tengan, debe de haber responsabilidad afectiva y cuidado del otro y de la otra. Entonces no es una justificación que porque mi relación es abierta, que porque fue un solo encuentro. Es por autocuidado y por cuidado y respeto hacia la otra persona. Entonces no hay que depositar en las mujeres la responsabilidad, ¿no? De si salió embarazada fue su culpa porque no se cuidó. No, es una responsabilidad mutua. Exacto. ¿Y cómo lo podemos ver reflejado en el Estado? Por ejemplo, cuando existía la prohibición del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque no cumplías la heteronorma, porque el matrimonio, decía el Código Civil, era la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin es la preservación de la familia. Entonces fíjense cómo este discurso de que era un normativo socialmente se vuelve una norma jurídica y esa obligación pues limita el alcance de los derechos de las demás personas. ¿Por qué? Porque no estoy dentro del binarismo de género y porque no cumplo la heteronormativa. Y pues bueno, a mí Perdón. me alegra anunciar que ya por fin los 32 estados contemplan el matrimonio igualitario. Los más duros, que fueron los últimos en incorporarse, fueron Tamaulipas y Nuevo León, respectivamente en el 2023 y 2024. O sea, literal, apenas se acaban de incorporar. Y pues de ahí lo dañino de los estereotipos, porque no solamente está en las prácticas sociales, sino que empiezan a limitar los derechos de las personas. ¿Quieres agregar algo? Sí, quería agregar que sí, gracias a los estereotipos, es que de repente se tienen esas creencias que a lo mejor las parejas homoparentales pueden dar, bueno, no lo creo, ni nada de eso, pero es lo que muchas, incluso asociaciones, ¿no? Las de Frente para la Familia, se pueden, o sea, se atreven a decir que quizá pueden tener, o sea, no van a tener la crianza adecuada. Eso es una mentira, ya lo sabemos, porque eso no tiene nada que ver. Pero ya no vamos a hablar de eso porque también es muy polémico. Y apenas vamos empezando. Ya apenas vamos empezando. Pues solamente reflexionen en cuántas familias heteronormativas tradicionales viven violencia intrafamiliar. Hasta ahí así es, exactamente.
Y también algo que quería mencionar, ¿qué pasa cuando el hombre en el acto sexual decide quitarse el preservativo? Porque es que sin condón se siente más rico. Ese es un delito, muchachos, se llama stealthing y ya está tipificado en el Código Penal Federal y es equivalente a la... Entonces, por favor, recuerden que todas las prácticas, todos los encuentros sexuales deben de ser consensuados. Y si yo acordé usar un preservativo, no tengo ningún derecho porque estoy violentando a la otra persona en el momento en que en medio del acto me lo quito sin su consentimiento. Así que mucho cuidado. Chicas, ya saben, mujeres. Denuncien, es su derecho. Y bueno, el tercer estereotipo es sobre los roles sexuales. Así vamos uniendo. Roles son funciones o tareas que reproducimos a partir de los mandatos sociales que se sustentan en nuestro sexo, ¿verdad? El hecho de ser hombres o mujeres. Entonces imagínense que estos estereotipos se alimentan por estos roles sexuales. ¿Qué significa? Son una serie de construcciones culturales o sociales que se sustentan en el hecho de ser hombres o mujeres. Los hombres son más fuertes, son por su condición biológica, como son más fuertes, entonces mi estereotipo es que son más agresivos o más violentos y por lo tanto están hechos para ir a la guerra. O son los que deben de estar al frente de las Fuerzas Armadas, de la seguridad pública, etcétera, etcétera. O como es el hombre, debe de ser el proveedor. Y como es el proveedor, es quien aporta, él es la autoridad. Y tenemos que obedecerlo. Sí, fíjate que hace rato citamos el ejemplo de cuando ay, vas a ver cuando venga tu papá, ¿no? Y bueno, ahorita yo me acuerdo yo tengo, ya pero conozco una persona muy cercana, que es un hombre que cumple así con todo el estereotipo así, ¿no? Sí. Entonces, cuando, digamos, su esposa tiene o alguien hace un problema y ay, no sé, fui a hablar a la escuela de el hijo y pues no nos pelaron. Ah, pues mándale a tu marido para que vean y o sea, entonces, exactamente, tiene que ir esa figura porque está, pues eso a mí no me parece nada positivo para el hombre, la verdad yo no sé qué opinan los hombres de eso, que siempre se les tenga así como el malo y eso es de lo que muchos hombres se quejan y yo lo he escuchado. ¿Por qué siempre me pones a mí del hermano? ¿Por qué siempre me pones a mí como del que yo soy el que...? No todos somos violentadores, no todos abusamos, no todos... Pero tristemente ese es un estereotipo basado en su rol sexual, que por el simple hecho de ya tener esa biología y fisionomía de ser un varón, entonces estás estereotipado para la violencia, la autoridad, el control, el poder, el orden público, el respeto. Pero fíjense qué triste porque no es de una forma bondadosa, sino desde el temor, la agresión y la violencia. Sí. De ahí está, pues, este estereotipo tan dañino, ¿no? Todos son dañinos, pero fíjense, violentan tanto a hombres como mujeres en este sentido. Por otro lado, si yo deposito toda la carga de ser proveedor en un varón, estoy violentando también su salud física y emocional. Porque este hombre no se va a permitir descansar o hablar del desgaste, del estrés que le está generando sostener a una familia, tal vez. O que sea mal visto, a lo mejor expresando sus sentimientos. Yo tenía un amigo, ay, yo vi nuestras anécdotas y ejemplos, pero yo tenía un amigo que a lo mejor los que me conocen, si ven el video, pues en nuestro programa van a saber quién es. Que él es un hombre sope, o sea, físicamente, grandote, alto, así, corpulento,
Ya sé quién es. Pero, pero era un hombre muy sensible. Bueno, es porque todavía está en este plano. Es un hombre muy, muy, muy sensible. Que se conmovía de situaciones o lloraba, pero que él de niño sufrió violencia precisamente por parte de su papá. O sea, su papá... Por demostrar sus emociones. No, porque su papá era violento, ok. pero Creció quiero en pensar que una también... familia sí. de Y violencia. él, pues, tiene así como este rollo de que, pues, quiere... Obviamente tiene esa sensibilidad y no puede como expresarla al 100 o Se se limita y eso le ha llevado a consecuencias incluso fisiológicas. Porque no puede sacar esto, o sea, porque está, pues sí, sesgado. Sí, y lo vamos a hablar, se los prometo. Síganos y esperen nuestro capítulo de masculinidades, porque vamos a tocar estos temas de la salud física, sexual, emocional de los varones y cómo ellos mismos se ponen en estas situaciones de violencia. Bien. Si lo vemos desde la mirada de las mujeres, pues sería esta cuestión de que como tú tienes a los hijos, entonces tú estás diseñada para cuidarlos. Y ahí estereotipamos, basado en nuestro rol sexual, estereotipamos el cuidado, ¿no? Y la crianza. ¿Cómo lo refleja el Estado? Pues en estos códigos civiles, que aún quedan unos pocos, que siguen todavía en los capítulos del matrimonio o del divorcio, depositando la custodia y guarda y crianza de los hijos a las mujeres, en primer término. En Jalisco, no quiero mentirles hace cuántos años, pero todavía cuando yo estudiaba y empecé a ejercer, me acuerdo que cuando te divorciabas en primer término era la mujer, a la madre. A falta de esta, a la abuela materna. A falta de esta, al abuelo paterno. Y ya en último recurso el papá. Fíjense cómo, aparte de estereotipar sobre el rol sexual, el cuidado de los hijos y las hijas en la mujer, estabas quitándole al papá su derecho de paternidad. No le estabas permitiendo vincularse, convivir, criar a sus hijos o a sus hijas. Entonces, vamos reestructurando todas esas creencias, todas esas normas, que aunque estaban ahí en la ley, no significa que hoy sigan siendo funcionales, porque pues de eso se trata, de evolucionar y de replantearnos esas reglas, porque no todas las reglas están escritas y lo más interesante es que podemos volvérnoslas a replantear. Y bueno, por último tenemos el estereotipo compuesto, que como tal es el estereotipo que interactúa con otros tipos de estereotipos de género, pero que es asignado a subgrupos de mujeres. Y van a decir, ¿qué son los subgrupos de mujeres? Y por favor, no quisiera entrar en debates. Sé que hay muchos que no se identifican con estos nuevos términos y les pido que sean muy respetuosas y respetuosos. Hablamos de las mujeres lesbianas, de las mujeres trans y de las personas gestantes. También espero nuestro capítulo sobre diversidades y orientaciones sexuales y de género para vamos que quede como sorpresas. Bueno, para algunos y para otros no. Y ¿de qué va este estereotipo? Por ejemplo, si lo replanteamos en primer término, las madres solteras no son buenas madres porque son irresponsables o porque no están presentes o porque no le dieron a sus hijos o a sus hijas una figura paterna, y tú me podrás decir todos los que te has encontrado, ¿no? Exactamente, o también el de super moda que ridiculiza a las madres solteras y que les da pues mote, podemos decirle, de la mamá luchona, ¿no? La luchona. Uy, y que de ahí se desprende tanta cosa que igual también no lo vamos a entrar en detalle ahorita, pero cómo te señala de una manera en que o sea, tú hiciste mal las cosas y por lo tanto mereces que todos nos burlemos de ti, mereces el escarnio de toda la sociedad. Y el linchamiento pues nosotros social. no lo hicimos solas. Claro.
Y va mucho más allá que también. Es que, porque dicen que yo no me fijé quién era el papá de mis hijos. O sea, ¿dónde está el voto de confianza? O sea, y todo eso de los prejuicios. Estoy segura que a nadie, pero a nadie nos gusta ser sujetos de prejuicios. Y que se nos hagan pues, chismes u opiniones de nuestras vidas privadas o de las cosas que estamos pasando. Porque pues así como decir que nadie sabe qué lo que trae en el costal o no sé qué, cómo va Ay, la son frase. circunstancias muy privadas y que cada persona se vive en Claro. sus vínculos afectivos en distintas condiciones. Y a veces es bien fácil hablar desde nuestro lugar privilegiado, ¿no? Y señalar y castigar. Y segundo, que está muy de moda, o sea, me escondo en la clandestinidad de una pantalla, de un teclado, para ofenderte, denigrarte, violentarte e incluso llamar al linchamiento social. Y eso no está padre. Entonces vamos entendiendo desde este ejemplo, el primer estereotipo basado en roles sexuales, pues sería el de la madre soltera, ¿no? Sumado a esto son los estereotipos que se cuelgan de su mal desempeño, de la maternidad, de su condición de ser soltera, que es su condición de estado civil, y así podemos irle sumando. Ahora súmenle a una pareja de lesbianas o a una madre soltera lesbiana que pretende adoptar. Se la come el mundo, bueno, ¿no? Ni creo que se le den, ¿no? La oportunidad. Y eso lo vemos también reflejado en el quehacer del Estado con la prohibición de la adopción homoparental. Y pues así podríamos señalarles, ¿no? Muchos ejemplos en los que entran los dobles parámetros, entran los prejuicios y entran estos falsos valores, porque cuando me conviene soy pro vida y pro familia, pero yo quisiera saber cuántas de estas asociaciones o personas realmente están comprometidas con salvar a un niño de la calle, rescatar a una mujer en pobreza extrema o vincularse en procesos de atención a mujeres violentadas, no sé. Hace unos días, no sé si fue en esta misma semana, creo que sí, o la semana pasada, pues sí, se dio que estaba los Provida aquí en Guadalajara, no me acuerdo cómo se llama la asociación, con la despenalización protestando afuera del Palacio de Gobierno en contra de la despenalización del aborto. Y pues ahí ellos tienen sus argumentos, están hasta tirados literal en el piso rezando hincados, y que es una vida, bueno, más allá de lo que se pueda pensar o no, a lo mejor se va a ir muy rudo o muy crudo, pero la realidad es que ¿qué pasa con todos esos, o sea, los niños que, pues, sí, que no son deseados. Que no son deseados, exactamente, que tienen que sufren abusos, que tienen que trabajar, que no tienen la escuela, que no tienen zapatos, que no tienen comida, sí. Exactamente. Y es que es muy cruel empezar a señalar. Primero, ninguna maternidad debe de ser obligada, ninguna, independientemente de la causa que lo originó. En segundo término, ¿por qué criminalizar un derecho sexual y reproductivo de las mujeres? Porque cuando el aborto aparece como un delito en los códigos penales, estás criminalizando a la mujer por ejercer algo que debería de ser un derecho humano y brindarte el acceso libre y seguro a esa toma de decisiones. Nuevamente recae en la mujer. Entonces, hay que replantear. Sola, embarazada, sin el apoyo de nadie, y nuevamente, ¿qué? Ella lo hizo sola, porque solamente tendrían que ir ella. Exacto. ¿No? Sí. Pues sí, si vas a castigar, castiga a ambos, pero no, ninguno. O sea, al final la maternidad debe de ser deseada y con consentimiento también. Pero bueno, es un tema muy amplio, sí lo iba a poner como ejemplo la despenalización del aborto en el estereotipo sexual, pero aún creo que es un tema muy sensible y de debate, pero pónganos ahí en sus comentarios si quieren, ajá. Y llegamos a los 100 suscriptores, entramos en temas
más polémicos, como la Así es. despenalización del aborto, o Como propónganos ponen ahí. así luego en el Facebook. Un like y me voy a la peda. Un comentario y hablamos de no es cierto. Que sí veamos que haya buen quórum para el tema, que les parezca interesante, que lo platiquemos y pues le damos. ¿No? Así es. Y bueno, como saben que no nos gusta solo venir a contar chisme y que no nos inventamos esto, nada más decirles que nuestra fuente es de la Suprema Corte de Justicia Nacional, de una doctrina que se emitió en el 2013 para catalogar y clasificar los estereotipos de género para evidenciar la serie de discriminaciones y violencias que se viven por el hecho de ser hombres o ser mujeres en materia de igualdad de género. Y pues para concluir, amiga, recordarles que los estereotipos están relacionados con las características sociales y que culturalmente se nos asignan tanto a hombres como a mujeres por nuestras diferencias físicas basadas en nuestro sexo. ¿Qué es el problema? Que afectan, como decíamos, tanto a hombres como a mujeres, pero tienen mayor impacto todavía en la vida de las mujeres. En segundo, los estereotipos de género perpetúan y legitimizan e invisibilizan tratos diferenciados. Volvemos, no tenemos el mismo acceso de oportunidades para desarrollarnos en todos los ámbitos económicos, educativos, profesionales. Y comprender que existen tanto factores individuales, que es lo que hemos tratado de explicarles, las propias circunstancias de las personas, como factores estructurales, que son los que se componen por la propia sociedad, y que estos son los que alimentan y reproducen y perpetúan los roles y estereotipos de género. Esperemos que hasta aquí hayan podido como conciliar qué son y cuáles son las diferencias entre roles y estereotipos de género y cómo estos vulneran no solamente a las mujeres, sino también claro, a los hombres. Aunque no crean. Si tienen dudas o quieren que andemos más, pues ya saben. Pónganlo en sus comentarios. Y recordarles darle like, ver el video completo, suscribirse a nuestro canal, por favor, no les cuesta nada, y compartir. Y vamos a, para cerrar, darles nuestras recomendaciones. Vamos a pasar a las secciones. A la sección random. Sí, ahorita estuve como un poco así contenida, pero realmente ya poco a poco me voy a ir soltando el pelo. Ya verán ahí de repente más aportes que le van a poner acá picante a nuestro podcast. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la sección random, que una vez más les voy a hablar de, claro, anime. Oh. Bueno, prometo que no siempre va a ser de anime. No sé cuándo no vaya a ser nada, no es cierto. Pero es que hay mucho tela de dónde cortar. Bueno, en esta ocasión les voy a sugerir que vean un anime que se llama Kaiju número 8. Es un anime de este año. Bueno, no así el manga ya tiene un poco más. Pero bueno, es muy bueno. La verdad, la primera vez que me lo recomendaron, dije, ay, se ve bien chafa y se ve bien genérico. Pero, juicios. Empecé a ver justamente las críticas. Y sí hice el ejercicio de... No puedo quedarme nada más con una idea, tengo que ver, claro que sí, siempre. Entonces, vaya, lo vi y me pareció muy bueno y ahora sí. Ok, este anime, el protagonista es un hombre, pero también tenemos uno de los personajes principales es mujer, pero primero vamos a darles un poco de contexto. El protagonista se llama Kafka Hibino, que es un nombre pues, muy, muy particular, que nos refiere a Franz Kafka, autor de la Metamorfosis, y bueno, que al final en el manga, pues sí, este personaje sufre una metamorfosis. ¿Ok? Bueno,
se convierte en, ahora sí que se convierte en todo aquello que juró destruir, sí, literal. Bueno, para los que no sepan mucho, los kaijus pues son todos estos grandes monstruos que de repente se aparecen en todo Japón y lo destruyen todo, o particularmente, o bueno, casi siempre en Tokio y todo lo destruyen y así. Godzilla es el kaiju más famoso. No sé, también ya vieron Godzilla Minus One, pero bueno, eso no tiene nada que ver con feminismo, pero se lo vieron muy bien. Porque ganó el Oscar. Ok, volviendo. Entonces, esta persona, Kafka Hibino, se convierte en un kaiju. Para esto, bueno, tenemos ahora sí a la coprotagonista mujer que es Mina Ashiro. Ella es la capitana de, digamos, esta sección de élite que es de las más importantes para eliminar a los kaijus. Entonces ella está considerada una super líder, fuerte en físico, fuerte en liderazgo y muchos a su alrededor. Sus subordinados son hombres y ella está muy reconocida pues por muchos hombres. E incluso nuevos aspirantes se quieren unir a la eliminación de los kaijus porque le tienen mucha admiración y reconocimiento a ellos. Y por la neta sí, también porque les gusta, ¿no? Porque pues, obviamente es una protagonista que te la plantea que es atractiva. Sin embargo, no es lo único. No es algo que defina. Que resalte. Es más, incluso me atrevo a decir que es algo que nosotros como occidentales podemos decir como vemos o detectamos, ¿no? Porque también los que saben más de anime y de todo esto sabrán que casi siempre en este tipo de animes no hay, o sea, las relaciones afectivas o así no son explícitas, no son explícitas, o sea, se dan a excepción de algunos que sí. Pero bueno, entonces tenemos que Kafka Hibino es amigo de esta chica desde la infancia y ambos habían prometido ser, pues así, que eliminaran kaijus, que fueran del equipo de élite, bla, bla, bla. Ella sí lo logra. Posteriormente él tiene que pasar otras situaciones, pero igual llega con ella. Y pues así se encuentra con que no es el único que comparte esa admiración por, bueno, Mina, que como les dije, es un personaje fuerte, wow, que manipula armas fuertes, que está a cargo de mucha gente y todo el mundo, bueno, respeta su capacidad, roles y estereotipos. Así es, su capacidad de liderazgo. Y bueno, pues en general, véanla, es muy buena. Vamos a verla y nos comentan. Y bueno, pues en nuestra recomendación, amiga, la película de la Mona Lisa. La sonrisa de Mona Lisa. Perdón, la sonrisa de la Mona Lisa. Uh-huh. Que ya tiene como sus años. Así es, tiene 21 años, uh-huh, es del 2003. Uh-huh. La protagonista es Julia Roberts y tiene coprotagonista a Kirsten Dunst. Uh-huh. Que, bueno, Kirsten Dunst es protagonista de otra muy buena película que también después vamos a comentar. Que ella sale de María Antonieta no me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno, la directora también es Sofía Coppola, buena mujer también, que independientemente de su nombre, también ha buscado exponer a personajes, a mujeres, efectivamente. Bueno, La sonrisa de Mona Lisa nos plantea una situación donde Julia Roberts es una maestra de apreciación del arte y llega a una cierta universidad donde pues todo su alumnado, ¿sí?, son mujeres. Ajá. Pero estas mujeres tienen una característica, pero Marina nos va a completar. Bueno, pues aquí vemos el choque de generacional y de ideologías, porque esta profesora pues es ya una mujer madura, pero soltera, que para el contexto de la película, uh-huh, que es en los años 50, pues como una mujer de esa edad sigue soltera. Y evidentemente Julia Roberts rompe con todos los estereotipos y roles que se le asignaban a la mujer en esta época.
Y pues evidentemente es una mujer que ha viajado, que conoce del arte, del mundo, que se ha permitido vivir en libertad y en su individualidad como mujer. Y entonces ella tiene como las ganas de compartirle a sus alumnas todo esto, decirles que el mundo no termina en este ideal que tienen estas chicas, que nada más están ahí para tener acceso a una buena educación en lo que se casan. Y ahí viene el choque, que creo que hemos coincidido Bárbara y yo, que en algún momento cuando empezamos a estudiar el feminismo, pues también hubo cosas que nos hacían como ruido y decíamos, no, pero esto no es así, si a mí me enseñaron que era así, pero ¿cómo me lo voy a hacer si entonces no me van a aceptar bien eso, ¿no? Exacto, y aún de pronto, pues evidentemente tenemos miedo porque hoy ya también se vive una serie de violencias, ¿no? Ante las feministas. Fundadas en estereotipos de lo que la gente ha creado de lo que es feminista. Una feminista. Pero bueno, entonces imagínense a Julia Roberts con todas estas ideas revolucionarias y a esta alumna en particular que tiene como muy arraigado este ideal de que va a casarse y a tener una familia, pero de pronto todo su contexto empieza a desmoronarse, desmoronarse porque encuentra como una serie de contradicciones y empieza, al mismo tiempo que debate y pelea a su profesora, se empieza a cuestionar, empieza a observar su entorno y a replantearse si es real, si es válido todo eso que le están replanteando como su única misión de vida por el hecho de ser mujer. Y sin afán de spoilarles más, les invitamos a que la vean con esta apertura y encuentren todos estos simbolismos y estos conceptos que les hemos compartido hasta hoy, nuestro 4º capítulo. Sí, por favor. Y para terminar ya, acuérdense que todo esto lo vamos a retroalimentar en nuestras redes sociales, síganos, aquí aparecen, ahí vamos a tener infografías, nuestras fuentes, shorts donde venga más complementada todas estas recomendaciones. Por último, nada más para reivindicar la hija rebelde del patriarcado del día de hoy. De este capítulo es Nicia Floresta. ¿Y quién fue Nicia Floresta? Pues Nicia Floresta nació un 12 de octubre, pero de 1810. Por eso la elegimos, porque es de octubre. Y esta escritora de origen brasileño es la precursora del feminismo en Brasil. Ella va a traducir la Declaración de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft a todas las mujeres brasileñas. Y es la que va a empezar la lucha del feminismo en su país. Esperen su infografía en nuestras redes sociales. Visítenos. Recuerden darle like, compartir, llegar hasta el final de este capítulo. Obvio, se están escuchando estas recomendaciones ya porque llegaron al final. Llegaste al final. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañan, los que se han suscrito en estos días, nuestros seguidores, a quienes nos comentan. Ahí están anotadas sus propuestas para los siguientes temas y si generamos alguna duda, comentario, nos encantaría leerlos. O si vieron alguna de nuestras recomendaciones y tienen alguna opinión que quieran compartirnos, apreciación, crítica, etcétera, también queremos saber. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Ay, ya le tengo miedo a esto, mira. O solo que hagamos algo que cuando le haga así lo borre o qué, o sea, no entiendo. A ver, no, que lo haga. Ay, chale.